Hola, estimados estudiantes. Es un gusto volvernos a encontrar en el desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita. En este sentido, vamos a observar lo concerniente a la presente semana, para lo cual pido su atención. Como de igual manera, ustedes podrán encontrar todo el material en el aula virtual respectivo. Sin más, iniciamos. Como ya es de su conocimiento, se ha planteado para el desarrollo de la clase de esta semana el tema y contenido de la comunicación y la lingüística del texto. ¿Sí? Para ello se ha planteado como objetivo el demostrar qué es comunicación en el proceso mental, ¿sí? En el que interactúan el emisor y el receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado, que van a ser totalmente necesarios para que esta comunicación se produzca de manera completa, ¿sí? En sí, la comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos, ya que es un factor elemental para que se haya producido este avance y este desarrollo en el ámbito social de nuestro entorno. La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad. Es un método de intercomunicación humana que se realizaba por medio de signos visuales que constituyen unos. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización inteligible del. Dentro de ella nosotros vamos a contar con ciertos principios que son necesarios para que se produzca en sí la comunicación. En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende, porque tiene que ser comprensible tanto de quien expresa como quien recibe este mensaje. En la comunicación en general y en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor quiere decir. Cuando un receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, que es algo que sucede de forma muy habitual, posiblemente la causa está en la falta de claridad por parte del emisor. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queremos obtener de él. Dentro de ello, nosotros vamos a encontrar elementos y tipos de niveles de la comunicación, ya que para que se produzca esta comunicación en sí vamos a necesitar elementos esenciales como el emisor, el receptor, el código, mensaje, canal, contexto, retroalimentación e incluso los ruidos que se presentan en el entorno donde lo desarrollamos. En este concepto vamos a ir estableciendo y observando lo que es cada uno de ellos. El emisor. La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor, persona u organización, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir. Es decir, emitir el mensaje. Es la persona quien va a transmitir este mensaje. Por ello, nosotros tenemos un receptor, que el receptor, persona u organización, emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor, es decir, la persona que va a tener que comprender y entender completamente el mensaje emitido por la persona que está realizando la transmisión de datos. Dentro de ello tenemos dos clases como son el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda solo en recibir el mensaje, es decir, solo quien recibe el mensaje. Pero en sí el activo es la persona que decodifica en este sentido dicho mensaje, que realiza un proceso de decodificación y de nueva codificación, es decir, está creando un mensaje de contestación o de vuelta. El sistema lengua natural o lengua es la lengua o el idioma que se emplea para que pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existirá comprensión, es decir, no va a comprender, no va a entender el mensaje. Es indispensable que entre los dos elementos de comunicación, emisor y receptor, exista la misma lengua natural.
Como código, nosotros entendemos a estos sistemas o idiomas que manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que se componen los sistemas de una manera adecuada para que comprenda con el receptor. Caso contrario, la comunicación será inútil. ¿Por qué? Porque no vamos a poder codificar, comprender, asimilar este mensaje. ¿Sí? Podemos ver que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso. Pues si un técnico de fútbol emplea un código para enviar un mensaje a sus jugadores, ellos a su vez deben estar familiarizados con el sistema que usa para comprender las instrucciones. ¿Sí? Esto permitirá a su vez que puedan tener un conocimiento mucho más eficaz de lo que está transmitiendo. El mensaje. El mensaje es este contenido de información enviada, que es un conjunto de ideas, de expresiones, de experiencias, sentimientos, sensaciones, entre muchas otras cosas que puede llegar a expresar el emisor y que deben estar codificados de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender por medio de la decodificación. ¿Sí? Son las cosas que decimos o escribimos dependiendo del canal que usemos. ¿Qué es el canal? Es este espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando esta conexión tanto entre el emisor y el receptor. En una conversión, una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, se llama también el medio, es cómo nosotros vamos a establecer en sí la comunicación dependiendo de la forma en la que lo vayamos a hacer. Por eso también puedes comunicarnos a través de la web, teléfonos, chats, ¿sí? Mucho más ahora con los avances tecnológicos como te contamos. El contexto, que es toda carga referencial, histórica, cultural, temática, que describe la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es decir, el entorno en sí que nos rodea y que a su vez nos permite en este sentido comprender de mejor manera qué es lo que se quiere transmitir. Todo esto debe estar obviamente relacionado de forma congruente. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita, es decir, esta retroalimentación es la comprensión, el análisis, la decodificación y sobre todo el entendimiento del mensaje que a su vez nos va a permitir dar una contestación dependiendo del contexto, dependiendo del mensaje que esté buscando el emisor. Ruidos, y los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación. Son estos entornos en los cuales nosotros podemos desarrollar la comunicación, pero que pueden llegar a repercutir o a provocar que este mensaje no sea totalmente comprensible. ¿Sí? Dentro de la lingüística del texto, nosotros entendemos como lingüística textual que hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido, que posee una serie de propiedades. ¿Sí? En este sentido, concebida como ciencia interdisciplinaria, la lingüística textual emerge a los fines de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza, Alemania. ¿Sí? Se presenta como lingüística cuyo objetivo es dar cuando cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. Es decir, ya estamos hablando incluso de un todo, ¿sí? Que debe estar totalmente relacionado, que debe ser totalmente racional y lógico para poder tener una concepción mucho más precisa de este tipo de medios que nos permiten comunicarnos, ¿sí? En este punto nosotros tenemos muy en cuenta que incluso los textos que han sido eh, duramente propuestos dentro de la investigación, los estudios literarios en los que la lingüística textual tiene un precursor importante, recupera esa tradición filosófica o retórica que forman parte de, ¿sí?
Por otro lado, aunque en un principio se interesó por las producciones escritas, sus intereses tienden a converger con la disciplina denominada análisis del discurso, ¿sí? Que a su vez esto permite analizar un contenido para obtener ideas propias y personales. Dentro de estas tipologías, ahora vamos a ver las tipologías textuales, que dentro de las mismas establecen estos tipos de textos dependiendo de nuestro propósito, ¿sí? De lo que nosotros querramos obtener. Tenemos el texto narrativo, que en sí es el texto que se expresa por medio de acciones o hechos reales o imaginarios que acompañan el transcurso de una historia que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Los autores de los acontecimientos son los personajes, ya sean estos principales o secundarios, ¿sí? Los hechos se alternan entre principales y secundarios, pudiendo dar varios giros a la historia según la intención del autor. En este punto va a ser una narrativa en sí desarrollada por iniciativa del autor, en la cual va a ir delineando, ¿sí? Y poniendo cada punto, cada hecho, dependiendo de su consideración. Dentro de los textos descriptivos tenemos que la descripción es un motor en este tipo de textos, ya que nos fundamentamos en las características de un hecho, persona, cualquier cosa que pueda ser conceptualizada, de quién o de qué se trata en el texto de una manera detallada. Hay que recalcar que no hay acciones en esta tipología. Solo es un relato en función de las variables y características para poder conceptualizar lo que se describe, ya sea esto ficticio o real, que en sí vienen a ser especificaciones o establecer características de lo que nosotros vayamos a describir. En ese sentido, como un ejemplo, este es un celular que tiene un protector de color verde, tiene una cámara, ¿sí? Tiene una pantalla amplia y que me permite utilizarlo para comunicar, ¿sí? Es una descripción. En el texto expositivo tiene como finalidad la de poner en conocimiento el grupo de personas de alguna información o difundir algún conocimiento. No presenta puntos de vista, sino solo los datos que se quieren transmitir dentro de la mera exposición. Presenta además una serie de aclaraciones y puntualizaciones para llegar a las conclusiones o resultados de una manera precisa. Algunas exposiciones se hacen también con la finalidad de convencer al interlocutor y en ellas se deben añadir argumentos para validar nuestra investigación y para llamar la atención del lector, ¿sí? Dentro del texto expositivo argumentativo, podemos establecer que en estos textos, el emisor tiene que exponer varios temas y tomar postura a favor o en contra, con referencia a ellos, es decir, nosotros vamos a tomar una postura a una temática, a una problemática particular, de explicar sus puntos de vista de una manera estratégica para que los receptores terminen convencidos de lo que el emisor quiere transmitir, que queden convencidos de que el mensaje emitido por el emisor es verídico y fiable. Dentro de la tipología de diálogo es una herramienta utilizada más en el amplio, en la proyección y en la aplicación, ¿sí? De conversaciones, obras de teatro, entrevistas, guiones que pueden llegar a desarrollarse, ¿sí? En las cuales se establece que nos muestra las manifestaciones de cada uno de los participantes de forma muy puntual. Y el instructivo, que es un tipo de texto que se usa para que un grupo de personas siga una reglamentación impuesta con antelación sobre determinado ámbito. No implica una jerarquización, es lineal y sus organizaciones de carácter temporal. Dentro de esta tipología son instrucciones netamente que nos permiten a nosotros llegar a un objetivo en particular. Tenemos la clasificación de igual manera según la tipología, según el ámbito de uso. Dentro de ellos tenemos los textos periodísticos, que son una revista, una noticia, un artículo social o ideológico. Todas estas modalidades tienen dentro de sí el texto periodístico. Se refiere a una información corroborada, eso es un factor elemental en este tipo de textos. Los humanísticos, que son los textos humanísticos que hacen referencia a tópicos vinculados con la sociedad desde una perspectiva de humanidad,
temas culturales y sociales son tratados aquí, que nos permite incluso llegar a conocer de forma mucho más profunda y amplia temas sociales y culturales sobre determinadas comunidades, historia, incluso objetivos alcanzados con tópicos netamente en beneficio de la humanidad. Dentro de los textos científicos, estos textos hacen referencia, como su nombre lo dice, investigaciones de las ciencias y son utilizados para difundir el conocimiento de la ciencia y tecnología. Primen ellos la objetividad. ¿Por qué? Porque este tipo de textos siempre van a tener bases debidamente corroboradas, debidamente certificadas, comprobadas en su contenido y en su desarrollo. Entre los textos jurídicos van a hacer referencia a la legislación dentro de la variedad que se encuentran en artículos, normativas, leyes y excepciones, es decir, normativas que integran y forman parte de una estructura jurídica legal. Tenemos los textos literarios, que son de origen puramente estético para el goce y disfrute del lector. Podemos estar hablando de novelas, cuentos, poemas, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. Sirven para resaltar la belleza de cualquier cosa, cualquier forma y estado, ¿sí? Aquí, de igual forma y de igual manera, entra mucho lo que tiene que ver la iniciativa, la creatividad del autor. Tenemos los textos de la vida cotidiana, que son textos que compartimos con familia, amigos, allegados, entre otros. Son las cartas que mandamos a algún pariente que se encuentra en el extranjero o lo que decimos en el parque. ¿Sí? Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Ahora incluso podemos plantear un ejemplo mucho más actual, como los mensajes de WhatsApp, que vienen a ser textos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Conclusiones, damos de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. La comunicación es el medio indispensable para que exista una socialización adecuada entre el entorno en el que nos desarrollamos. Como acabamos de ver, es esencial y elemental. La lingüística del texto es una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendiendo como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido. Posee una serie de propiedades, es decir, que dentro de esta lingüística nosotros vamos a encontrar incluso ciertos lineamientos que van a ser de cumplimiento obligatorio para tener una buena comunicación. Es necesario conocer la tipología del texto para determinar la intención comunicativa correspondiente para transmitir nuestras ideas de una forma más precisa, de una forma mucho más clara y que sea comprensible y entendible para el público y los receptores a los cuales va dirigido en particular. Debemos distinguir las tipologías del texto según el ámbito y uso y según la forma del discurso, ya que cada una de ellas tiene características específicas. En sí, dentro del desarrollo de esta semana, este es el tema sobre el cual vamos a tratar. Sin más, ha sido un verdadero gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.